De regreso en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vamos a continuación, como cada lunes, la presencia a través de la línea telefónica del doctor Jaime Arisi Escuder para hablar de economía, de la de aquí y de la de allá, sobre todo Jaime, como siempre, viendo todos los cambios que da el mundo, los acontecimientos externos que tienen efectos locales. Los buenos días para ti. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días a ti, a todo el equipo, un fuerte abrazo a don Álvaro. Mira, comenzamos con lo sucedido la semana pasada, que fue finalmente la caída de Liz Truss, tal como se venía ya sugiriendo debido al error que cometió en materia de política económica. Y esa es una lección importante que los países en desarrollo tienen que tomar, en el sentido siguiente. Liz Truss lo que hizo fue presentar una propuesta de reforma tributaria que implicaba un aumento del endeudamiento. Los mercados de capitales vieron eso como una política que generaba insostenibilidad en las finanzas públicas. En consecuencia, la castigaron la deuda subiendo la tasa de interés. Eso significa que el precio de la deuda cae y eso a su vez generó una situación de pérdida de valor de todo aquel que tuviese en su portafolio títulos de deuda pública del gobierno británico. Ante esa situación se vio como una pérdida de valor significativa de los fondos de pensiones. Y por eso el Banco de Inglaterra tuvo que echar hacia un lado lo que es su política de enfrentamiento contra la inflación y entonces comenzar a comprar títulos a 30 años para evitar que la tasa de rendimiento siguiera subiendo. Cuando tú compras títulos, aumenta la demanda de esos títulos, baja entonces la tasa de rendimiento. Y con la bajada de la tasa de rendimiento, tú lo que haces es aumentar el precio. Y eso hace que a su vez se fortalezca el portafolio de aquel que posea, en este caso los fondos de pensiones. Pero el Banco de Inglaterra, cuando hace ese tipo de política, al tener que comprar esos títulos, tiene que inyectar liquidez y eso va en contra de la lucha contra la inflación en el Reino Unido, que ya está en septiembre la tasa de inflación en 10.1%. Entonces, lección para República Dominicana es el tema del escaso margen de maniobra que hay cuando tú tienes una situación donde mandas un mensaje de falta de sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ejemplo, si tú tienes un aumento del déficit más allá de lo que tiene previsto el mercado, de que tú vas a registrar en un determinado periodo, pues eso hace que los mercados te comiencen a exigir un aumento de tasa de interés. Y esta es una coyuntura muy mala a nivel global porque todos los bancos centrales están aplicando una política monetaria restrictiva que implica un aumento de tasas de interés. Por lo tanto, tú tienes que evitar que te aumente tu prima de riesgo, porque si ya está aumentando el benchmark, por ejemplo, la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, si te está aumentando eso, si tú haces algo que aumente entonces la prima de riesgo que se coloca sobre esa tasa base o de referencia, pues entonces tu tasa de interés llega a niveles que realmente pueden ser preocupantes, porque te obligan entonces a tú tener que hacer otro tipo de recortes porque tienes que compensar el aumento del gasto corriente. Bien, ¿qué sucede? En el caso de la República Dominicana, tenemos que la semana pasada la tasa de rendimiento de los bonos soberanos, tal como habíamos pronosticado, que comenzó el año en 4.64, oigan bien, 4.64. Ya a la semana pasada, el 19 de octubre, los títulos con el horizonte de vencimiento a 10 años estaban oscilando entre 8.92 y 9.01. Tal como habíamos señalado, va a terminar el año entre 9 y 9.25 la tasa de rendimiento, y eso lo que significa es que para el año que viene es probable que esté entre 9.25 y 9.5%. Si no hacemos ningún tipo de error en materia fiscal, vuelvo y repito, si no hay ningún tipo de error en materia fiscal, la tasa de interés de los bonos soberanos para el año que viene va a estar entre 9.25 y 9.5. ¿Qué significa eso al comparar con el 4.64? Eso lo que significa es entre 400 y 500 puntos básicos de mayor costo del endeudamiento. Y eso, si tú tienes una deuda de 6.600 millones de dólares que tú vas a tener que colocar el año que viene a esas tasas de interés más altas, en el términos de margen, lo que significa eso es que tú vas a tener que buscar fácilmente entre 250 y 300 millones de dólares adicionales de gasto corriente. Es decir, que en las finanzas públicas tú vas a tener un deterioro simplemente por el hecho de que ha aumentado la tasa de interés de 4.64 a, por ejemplo, el 9.5 o el 9.25. Y eso va a implicar, dado los 6.600 millones de dólares, un nuevo gasto corriente que es por concepto de pago de intereses. Entonces, la lección que nos da Liz Truss
con su error de política fiscal es que no hay mucho margen de maniobra. Tenemos que tener mucho cuidado tomando en consideración que la tasa de interés ha estado subiendo. La de referencia, la de Estados Unidos, la semana pasada llegó a estar por encima del 4.3 y ahora mismo está abriendo 4.2%. Lo que te dice a ti es que no cabe duda de que se va a mantener esa tasa elevada y con cierta tendencia ascendente en los próximos meses. De hecho, lo que se prevé es que la reserva aumenta en 75 puntos básicos ahora a inicio de noviembre. En diciembre incrementa por lo menos 50 puntos básicos y que siga subiendo hasta colocarse ya, vamos a suponer que cierre el año en entre 4.25 y 4.50, que entonces se establezca ya un pico en 4.6%, aun cuando hay economistas internacionales que dicen que la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos pudiera llegar a 4.6. Si es así, entonces esta va a estar todavía por encima de este 4.2 que tenemos. Y esta de 10 años, que es la tasa de referencia del bono soberano de República Dominicana a 10 años, lo que va a hacer es empujar hacia arriba también la tasa de interés de la República Dominicana. Por eso hay que mantener correctamente lo que son los fundamentos. Y ahí entonces quiero caer en lo que son los datos más recientes sobre la economía dominicana. Miren, la economía dominicana sigue manejándose muy bien, tiene buenos fundamentos, de acuerdo a las estadísticas que publicó el Banco Central y que presentó su gobernador, el doctor Héctor Valdés Albizu. Pues en materia de inflación se ve que continúa esa reducción de la tasa de variación de los precios mensual y se puede pronosticar que va a terminar en el entorno del 7% la tasa de inflación medida diciembre contra diciembre. Ese es un buen punto porque lo que le está mandando con un mensaje de que efectivamente la política monetaria ya comienza a tener un efecto importante sobre la disminución de la tasa de inflación. Obviamente hay que hacer todavía énfasis, mantener las expectativas ancladas, las expectativas de inflación, y por eso, vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado con la parte fiscal. Con relación al crecimiento de la economía, de acuerdo al dato publicado por el Banco Central, creció septiembre 4.8%, en términos anualizados. Eso significa que en promedio, ya enero-septiembre, la variación es 5.4% y estima el Banco Central que va a quedar entre 5 y 5.5% el crecimiento de la economía, explicado principalmente por hoteles, bares y restaurantes, que creció alrededor de 29%. Hay otras actividades como Zona Franca, que creció 6.6% en ese periodo. Comercio, también 6.6%. Transporte, 7%. Esos son los sectores que más están explicando. Un sector que ha registrado una fuerte desaceleración, porque el año pasado obviamente tuvo una recuperación muy fuerte, es el de construcción. Apenas está creciendo 2.2%. Hay que recordar que ese es uno de los sectores que más rápido reacciona a las alzas de tasa de interés, es decir, que el apriete monetario se manifiesta rápidamente sobre el sector construcción. Pero debemos tomar en consideración que el año pasado fue un año de un crecimiento importante del sector construcción. Con relación a la tasa de desocupación, ya publicó al tercer trimestre del año el Banco Central su estadística de desocupación y revela que, tal como siempre hemos señalado, que si la economía crece por encima del 5% en promedio, se crea suficiente puesto de trabajo como para absorber la mano de obra que entra cada vez anualmente al mercado de trabajo. En este sentido, como hemos estado creciendo por encima del 5%, pues era lógico esperar una reducción de la desocupación. Y ya se ve. Pasó de 5.2 a 4.8 del segundo trimestre del año 2022 al tercer trimestre, de 5.2 al 4.8. Si se compara entonces con el tercer trimestre del año 2021, 6.8%, significa una caída de 2 puntos porcentuales. Y si se compara entonces con el dato del tercer trimestre del año 2019, que fue en el entorno del 6%, también es un reflejo de que se ha ido reduciendo la tasa de desocupación. El sector externo ha ido mejorando, sin lugar a dudas, la capacidad y se ha mantenido. Por ejemplo, con el caso de las remesas, se prevé que va a quedar alrededor de $10,000 millones los ingresos por remesa, la principal fuente de
divisas para la República Dominicana. El ingreso por turismo, que se ha recuperado bastante con relación al año 2021, a septiembre se ha acumulado 6.342 millones de dólares de ingresos. Ha favorecido también, junto con la inversión extranjera, la disponibilidad de divisas, y las otras exportaciones también muestran cierta recuperación, y esa mayor disponibilidad de divisas se manifiesta en un nivel de reservas en el entorno de los 14.000 millones de dólares, 13.808 a septiembre, que equivale al 12.3% del Producto Interno Bruto, que eso es 5.7 meses de importación, superando lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 3 meses. Y eso ha favorecido la apreciación del tipo de cambio, que en una coyuntura como la que se está viviendo a nivel internacional es importante que se tome esto en consideración, porque los países con moneda muy fuerte, como es el caso del euro, el yen y también la libra esterlina, ha registrado depreciaciones que pueden ir de 15 a 22, 23%. Y eso es un reflejo de la gran fortaleza del dólar, que República Dominicana haya mantenido una política con fundamentos tan significativos como para ayudar a mantener la credibilidad en el peso, y eso a su vez mantener la tasa de apreciación en estos niveles, que a septiembre, de 31 de diciembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 es de 7% la apreciación, pues no cabe duda de que es un buen mensaje de que la política monetaria ha sido la adecuada, que la política monetaria ha ayudado a mantener la credibilidad en el peso dominicano, que está convergiendo la tasa de inflación y que se espera que converja hacia mediados del año a la meta del 4% más menos 1, lo cual contrasta con otros países como, por ejemplo, Argentina, que ha tenido una depreciación de 30%, Chile del 12.6%, Colombia 12.2%. Fíjense que son países que han tratado de cambiar su política económica de una forma abrupta, con discursos populistas, y la consecuencia inmediata son salida de capitales, pérdida de confianza en la moneda nacional y depreciación. En el caso de República Dominicana, por lo que se ve claramente que hay confianza. Por eso es que quiero terminar señalando que es indispensable mantener también la credibilidad fiscal. Fíjense que la política monetaria no hay ningún problema, hay credibilidad, hay confianza en la política monetaria ejecutada por el gobernador Héctor Valdés. Ahora bien, la política fiscal hay que mantener también la credibilidad. Los organismos internacionales lo están viendo, confían en República Dominicana. Ahí está el más reciente informe del Bank of America, así como también de otras entidades, pero hay que señalar que hay que tener mucho cuidado con la parte fiscal. Y en ese sentido, vuelvo y repito, no me voy a cansar de decirlo, el elemento más importante que hay que tomar en cuenta es la situación del sector eléctrico. Si nos vamos al sector eléctrico, vamos a tener una presión hacia el deterioro de la finanza del sector eléctrico para el año que viene, debido a que no se hizo la tarea oportunamente con relación a el acceso a gas a precios más competitivos. Si no hay contrato de compra y venta de energía, no hay contrato de compra de largo plazo del gas natural, y eso hace, como lo dijo muy bien el ministro de Energía de Qatar, que sencillamente tú tengas que ir al mercado spot, y si vas al mercado spot el precio puede ser más alto y más volátil, y eso genera una presión deficitaria sobre las empresas distribuidoras de electricidad. Ojalá que las autoridades nos hagan caso por el lado de acceso a el gas natural, para no tener que estar produciendo con diésel, que representa fácilmente, con relación al precio del gas natural base, que no hemos beneficiado por 20 años del contrato que ha tenido AES con BP de Trinidad y Tobago. Si no tenemos ese acceso, cuando se compara el diésel con relación a ese precio, es casi 5 veces el costo de la energía. Y si se compara con relación a el precio de gas natural de las plantas convertidas de diésel hacia gas natural, pues es 2.5 veces. Lo que te dice a ti que habrá una presión importante hacia un aumento del déficit del sector eléctrico, y eso hay que evitarlo. Hay que tratar de obtener gas natural a precios competitivos. Ese es el gran reto del gobierno para el año que viene. Un primer punto. Y el otro punto que hay que tomar en cuenta es que hay que tomar medidas para mejorar la facturación y cobranza. Esto no es cuestión de simplemente los precios y los costos, no, es decir, no es solamente tarifa y el precio de generación, no. Aquí hay que tratar de cobrar adecuadamente la factura eléctrica. ¿Qué implica eso? Hay que facturar y hay que cobrar la cantidad de energía que se está adquiriendo y suministrando.
lo que hemos visto es que se ha deteriorado en los últimos meses de una forma significativa. Si se compara con el nivel prepandémico, estamos viendo que hay 9 puntos porcentuales de diferencia entre el índice de pérdidas que había en el año 2019, en estos primeros meses del año, los primeros 7 meses del año, que era de 30%, y ahora 39%. Esos 9 puntos porcentuales implica una cantidad importante de recursos que obliga al gobierno a tener entonces que financiar al sector eléctrico con más recursos. Por ejemplo, el año pasado el déficit fue de $1.020 millones. Este año va a ser alrededor de $1.600 millones, y si las cosas siguen como van y hay que producir en base a diésel, entonces el déficit será mayor que los $1.600 millones para el año que viene, a menos que haya apagones. Pero ustedes saben que si hay apagones hay un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía, y ese es otro reto importante para la República Dominicana, tratar de mantener el ritmo de crecimiento el año que viene. Así las cosas, se puede concluir que hay que hacer un esfuerzo para mantener la credibilidad fiscal. El trabajo de la política monetaria se está haciendo, pero se necesita asegurar que el sector eléctrico mejore su posición financiera para que de esa forma se pueda mantener la confianza en toda la República Dominicana. Muchísimas gracias.